Y se podría dividir las actividades que vamos a plantear en... La más importante sería unas intervenciones murales que van a ser alrededor de toda la ciudad de Alcoy. Hemos intentado repartir un mural de gran formato por cada barrio. Está claro que faltan algunos barrios, pero como tenemos intención de consolidar esto, si a la gente le acaba por gustar, pues cada año intentaremos que llegue a todas partes. Podemos decir, el primer mural se realizará en la zona del centro, al lado del mural grande que tenemos de Camins d'Art, que ahí intervendrá un artista que se llama Sebastián Velasco, viene de Burgos. En segundo lugar, vamos a hacer otro mural en el Partidor, digamos en el solar este grande que se nos ha quedado ahí un poco triste. Vamos a dar un poco de color. Ahí intervendrá un artista de Madrid que se llama Nuria Mora. En tercer lugar, nos vamos a la zona norte, para ser más concretos, en la avenida Hispanidad, detrás de la piscina Carabanchel. Ahí, a diferencia de los de otros murales, intervienen dos artistas simultáneamente para hacer un mural general, muy gran formato, son unos 550 metros cuadrados. Y lo harán Demsky de Elche y un artista internacional, que es un honor poder tenerlo aquí, que será Smite, que viene de México. Es uno de los mejores artistas que hay urbanos ahora mismo en México. Después tenemos también en Santa Rosa, donde va a intervenir Dulc, que es un artista pues mucho más cercano a nosotros, porque ha estado estudiando en la Escuela de Arte y siempre ha tenido un vínculo con Alcoy, aunque él es de Ontinyent. Y por último nos vamos a Batoy, cerca, bueno, es el Barça, ahí está. Ahí viene un artista, digamos que podría ser de los pioneros del movimiento graffiti en Barcelona, y ahora reside en Valencia. Su nombre es Fasim. También nos lanza una propuesta muy interesante.